Buenas noches, profesor. Vamos a presentar el día de hoy nuestro trabajo de investigación formativa sobre el terminal portuario APM Callao, donde hemos identificado un problema que afecta directamente al comercio exterior peruano. Nuestro trabajo se titula La falta de infraestructura e insatisfacción de los importadores de carga general en el terminal APM Callao 2025. Los integrantes son Jesús Lapaje, Carolina Bernales, Patsy Rojas y quien le habla, Emilia Lescano. Siguiente, por favor. Ok, en los últimos años ha habido un pico en el crecimiento de importaciones de carga general en el terminal portuario. Sin embargo, la infraestructura y los procesos de despacho del terminal no han logrado adaptarse proporcionalmente. Y esto ha afectado en la falta de espacio para un adecuado acopio de mercancías, ha provocado que las cargas de distintos importadores sean ubicados de manera conjunta y en muchos casos combinadas dentro de la zona operativa. Esto que ha provocado errores en el despacho, mezclas de carga, pérdidas de mercancías y retraso en la ubicación de los productos, ocasionando demoras en la entrega al cliente final y en muchos casos la entrega y la no entrega o la indemnización por parte del terminal, ¿no? Por el valor del producto, lo que reduce la eficiencia operativa y afecta directamente la confianza y satisfacción de los importadores. Este trabajo de investigación busca demostrar la influencia directamente de la falta de infraestructura y las deficiencias operativas sobre la satisfacción de los importadores y al mismo tiempo plantear alternativas que permitan mejorar la gestión del terminal y recuperar la confianza de los usuarios. Siguiente. Ya, bueno, siguiendo con el tema del objetivo general, en la problemática, disculpe, nos hemos enfocado en las variables que estamos tomando en cuenta, la falta de infraestructura y lo que es la insatisfacción de los importadores, ¿no? En base a las variables hemos podido determinar el problema general, el objetivo general, la hipótesis general y los problemas específicos, así como los objetivos específicos. Nuestro problema general en principal es cómo influye la falta de infraestructura de la carga general en el terminal APM Callao en la insatisfacción de los importadores de carga general y los problemas específicos eh, en base al análisis de los antecedentes que hemos podido encontrar. Hemos determinado las siguientes dimensiones, ¿no? Del principal problema específico es cómo afecta la falta de infraestructura en el terminal APM Callao, en la cadena logística y en los tiempos de entrega de la carga general de los importadores. Otro problema específico es cómo influye la deficiencia de las áreas de almacenamiento en el incremento de costos adicionales para los importadores de carga general en el terminal APM Callao. El otro problema específico es de qué manera la falta de áreas amplias de maniobra generan riesgos en la seguridad y manejo de la carga general, impactando en la satisfacción de los importadores. Eso vendrían a ser nuestro problema general y específicos. En el objetivo general hemos tomado en cuenta, queremos determinar, ¿no? Diagnosticar el impacto de la falta de infraestructura e insatisfacción en los importadores de carga general en el terminal APM Callao 2025. De las dimensiones se desglosaron los siguientes objetivos específicos, que es analizar cómo la falta de infraestructura en el terminal APM Callao ocasiona retrasos en la cadena logística y afecta los tiempos de entrega de la carga general de los importadores. El siguiente objetivo específico es identificar la manera en que la deficiencia de las áreas de almacenamiento influye en el incremento de costos adicionales para los importadores de carga general en el terminal APM Callao. El otro objetivo específico es examinar en qué medida la falta de áreas amplias de maniobras generan riesgos, ¿no? Y pues, por último, la hipótesis general es si existe influencia directa y significativa de la falta de infraestructura de los procesos operativos del terminal APM Callao. Siguiente. En lo que respecta a las justificaciones que hemos tomado en cuenta, hemos tomado las 6 justificaciones, empezando por la justificación teórica. En esta justificación, lo que buscamos es
identificar por qué amplía el debate sobre la relación entre capacidad portuaria e insatisfacción de los usuarios, ¿no? Aquí vamos a incorporar un análisis específico sobre la fase de despacho en terminales por multipropósitos, eh, ya que es un tema muy poco desarrollado en la literatura. En base a la justificación metodológica, nos va a servir para eh, identificar por qué aplicar un enfoque mixto para constatar evidencia documental. O sea, vamos a aplicar un enfoque mixto en esta justificación metodológica. Entre ellos vamos a utilizar instrumentos como entrevistas con usuarios y análisis estadísticos, lo que contribuirá a validar la metodología, ¿no? Ya sea cuantitativa y cualitativa, para evaluar concesiones portuarias desde la perspectiva de la experiencia del cliente. Vamos a tomar el punto de vista o la experiencia del cliente que ha tenido en este terminal, en el terminal APM, ¿no? Respecto a su carga. En lo que es la justificación práctica, vamos a analizarlo debido a por qué genera recomendaciones aplicables para mejorar la segregación, la trazabilidad y despacho en el puerto de Callao, ¿no? Con la posibilidad de replicarlo en otros terminales como Chancay, ¿no? En su primera fase de operación. En lo que es la justificación social, eh, vamos a analizar por qué la eficiencia en los despachos portuarios impacta en la continuidad de cadena de suministro críticas como construcción y manufactura, ¿no? Sectores como efecto multiplicador en empleo y competitividad, ya que afecta directamente a estos puntos. En lo que es la justificación legal, nuestro enfoque es porque permitirá analizar varios vacíos, perdón, en la resolución de reclamos y responsabilidades contractuales dentro del marco de la Ley del Sistema Portuario Nacional y de los contratos de concesión. En lo que es la justificación epistemológica, eh, vamos a determinar por qué integra enfoques de logísticas, infraestructura, derecho y economía, que aportan un marco interdisciplinario, ¿no? Para comprender la complejidad de los servicios portuarios eh, que están concesionados aquí en Perú. De esta manera, el estudio que hemos analizado se orienta a comprender de qué manera las limitaciones estructurales y operativas en el terminal APM Callao impactan en la eficiencia de los importadores de carga general, ¿no? Con el fin de proponer soluciones que fortalezcan la competitividad logística del país. Siguiente. Bueno, yo voy a hablar sobre los antecedentes internacionales, también de los nacionales también, pero en esta primera parte voy a hablar sobre los internacionales, que tenemos a Chile, tenemos a España, tenemos a México y también tenemos a China. En el caso de Chile, se reportaron congestión en patios y retrasos de despachos, cuando el aumento de importaciones no fue acompañado de ampliación proporcional de infraestructura. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el puerto de Chile, si bien es cierto, valga la redundancia, el puerto de Chile es es rápido, pero su infraestructura solo está a base de ciertos contenedores, porque cuando tiene este volumen alto, la infraestructura le queda corto y no pueden realizar sus operaciones y esto genera congestión en el puerto, ¿no? En el caso de México, las quejas son por partes externas, se quejan los importadores, se quejan los transportistas por las largas colas, por las largas desviaciones o cambio de horarios que exigen en ese puerto, debido a la congestión que tiene internamente. En el caso de España es un poco más complicado. ¿Por qué? Porque es un puerto base. Por ejemplo, los puertos de Valencia y Algériras han documentado la saturación a espacios de acopio de falta de sincronización de operaciones de despacho. ¿Qué quiere decir eso? Que ese puerto, más por la congestión interna que tiene, la congestión viene también de de otras naves,
de otras naves de otros orígenes. ¿Por qué? Porque en ese puerto, como es un puerto principal, se llenan y hacen transbordo. Y es por eso la congestión también, lo que hemos averiguado. En el caso de China, bueno, esto es totalmente diferente porque los volúmenes que maneja el puerto de China, tanto en diferentes provincias de la misma, son volúmenes que, que para cerrar una carga o para tener un espacio se tiene que tener con anticipación de 2 a 3 semanas, porque los volúmenes que manejan son impresionantes. Es un gran porcentaje del mundo que sale de esos puertos para, para ofrecernos sus servicios y los bienes y servicios que ellos ofrecen, pues, ¿no? A ver, en antecedentes nacionales tenemos tres empresas. Una es Ocitran, APM Terminals y Comex Perú. Bueno, este último de Comex Perú es un artículo de propósito, fue demostrar el aumento de movimiento de carga terminal público en el 2024, consolidando el Callao como centro estratégico. Eso sí lo vinieron diciendo hace más de 10 años atrás, que los puertos que teníamos tanto DP World como APM eran puertos hub, los cuales con la infraestructura no debería ser tanto cierto, porque tienen muchas carencias y muchos problemas internos. En el caso de Ocitran, el objetivo fue evaluar el desempeño operativo y el servicio del terminal Callao, incluyendo indicadores de tiempo, incidentes y reclamos. Ocitran supervisa también estos aspectos en el mismo puerto, tanto en el muelle sur como en el muelle norte. Ahora, lo que es APM dio un comunicado sobre una inversión de más de 95.000 millones para la expansión de capacidad de carga general en APM. Esta inversión sí se realizó también, sí se realizó, pero aún así los problemas siguen. Seguimos teniendo problemas en patio de zona de maniobras, en zona de carga suelta, en patio de contenedores. La congestión es tan abrupta que hace que las unidades para retiro, tanto para retiro o para servicios, se tienen que aplazar más tiempo para que puedan realizar una mejor gestión. Cito, de acuerdo con Masa RI Tarazona, en el 2022, en su artículo, nos dice que analiza la competitividad portuaria del Callao, incluye con la calidad del servicio en los almacenes del periodo 2016 al 2021. Me paso con mi compañera. Bien, ahora entramos en lo que son las bases teóricas, donde nuestras dos variables son la falta de infraestructura y la insatisfacción de los importadores. En la falta de infraestructura tenemos las tres dimensiones, que es riesgos en la seguridad de la carga, deficiencia en las áreas de almacenamiento, falta de áreas amplias de maniobra. Y por el lado de insatisfacción de los importadores, cadena logística, costos adicionales y tiempos de entrega. Para poner un poco en contexto lo que vendría a ser la falta de infraestructura, es lo que comprende características físicas, tecnológicas y operativas del puerto, donde permitan a los transportistas realizar sus operaciones de carga y descarga de manera eficiente, segura y sin demoras. Esto es lo que se espera, ¿no? De lo que es un puerto, ¿no? Poder realizar las operaciones de una manera eficiente y una manera rápida. En riesgos de seguridad de la carga, eh, hemos citado a Polemi N en el 2023, nos indica que la examinación de escenarios de seguridad en los puertos es deficiente por la falta de protección, ¿no? Y los procedimientos de control, lo cual eleva estos riesgos operativos. Y si hay riesgos, hay que tomar las medidas necesarias para que poder cubrir cualquier amenaza para la carga suelta. En lo que es la deficiencia en las áreas de almacenamiento, para eso nos referimos a los que son los depósitos o los almacenes, ¿no? Que esas no cuentan con las condiciones adecuadas con respecto a la carga, ¿no? Esto también hace que puede que se rompan los productos, ¿no? Se dañen las bobinas o la mercancía en sí esté dañada o en parte ya no sirva. Ya.
Bien, en la falta de áreas amplias de maniobra, aquí es donde se manipula, se mueve o se reubica la carga dentro del terminal. Si esta zona no es suficientemente amplia, pueden ocurrir daños, congestiones y retrasos sobre las cargas. Bien, ahora en lo que es la insatisfacción de los importadores, según un estudio, se define la insatisfacción del cliente como la discrepancia entre las expectativas del usuario respecto a la calidad del servicio logístico. Esto incluye los costos, el tiempo, confianza y la eficiencia en la asignación de sus recursos. Por este lado, tenemos la dimensión de cadena logística, que cumple un papel fundamental en el comercio internacional. Es un indicador importante de los flujos comerciales en la cadena de suministro global, por lo cual es necesario analizar la mejora de este servicio, hacerle el seguimiento y tener en cuenta la puntualidad, ya que esos son factores indispensables para tener un desempeño en el comercio. Luego tenemos la segunda dimensión, que son los costos adicionales, ya que al haber demoras, al haber retrasos, embotellamientos, esto va a generar un costo adicional para el importador. En los tiempos de entrega, al no cumplir con lo acordado, se va a generar una desconfianza por parte del importador, lo cual va a hacer que este genere pérdidas y además tenga, ¿no?, pérdida en lo que es la parte de la mercancía y pérdida también por el tema de los costos adicionales. En parte de metodología, el tipo de investigación que hemos aplicado, bueno, es la aplicada, perdón. Bueno, esto es con la finalidad de adquirir conocimientos teóricos que contribuirán a dar soluciones a problemas específicos en las diferentes circunstancias que se planteen, utilizando estrategias que generen eficacia al momento de aplicarlas. El enfoque es cuantitativo, ya que se consolida por las siguientes fases: teoría, hipótesis, observaciones, recolección de datos, análisis de datos y resultados. El diseño fue no experimental. En este diseño no existe el control de ninguna variable, ya que no se busca experimentar, sino detectar el grado de relación entre ellas. El alcance fue correlacional. Este determina un análisis exacto de la relación entre dos o más variables, buscando constatar su vinculación sin implicar una relación causal. Bueno, acá tenemos una cita de acuerdo a Creswell en el 2023. Un diseño metodológico claro y sistemático fortalece la credibilidad de una investigación y facilita que sus resultados puedan replicarse en otros contextos similares. En este sentido, la elección metodológica no solo asegura un rigor científico, sino que también contribuye a generar evidencias prácticas que apoyen a la toma de decisiones. Buenas noches con todos, buenas noches, profesor, buenas noches, compañeros. Me tocó hablar sobre la definición conceptual de la variable de falta de infraestructura. Según Wagner Kotor Watka, en el 2022, no, pues, nos indica que la calidad de infraestructura portuaria comprende las características físicas y tecnológicas operativas del puerto, donde permite a los transportistas realizar sus operaciones de carga y descarga de manera eficiente y segura y sin demoras. Eh, esta variable se divide en tres dimensiones. Una de ellas es el riesgo de seguridad de la carga, deficiencia de las áreas de almacenamiento, falta de áreas amplias de maniobra. En la primera, que es riesgo de la seguridad de la carga, tenemos lo que es el control y manipuleo de la carga. Tenemos gestión de riesgo respuesta ante incidentes, cumplimiento normativo y certificaciones de seguridad. Si bien es cierto, para entrar a la infraestructura del puerto, se tiene que llevar un curso también, ¿no?, del PBIP, que es de carácter obligatorio para que todos, tanto clientes como operadores de comercio exterior, como personal que trabaja ahí,
tiene que llevarlo para poder ingresar al puerto. En deficiencia de áreas de almacenamiento, tenemos la infraestructura de condiciones físicas, organización y distribución internas, equipamiento y recursos operativos. Eso es todo lo que abarca dentro de la infraestructura del mismo puerto. En falta de áreas amplias de maniobra, tenemos el espacio operativo y capacidad de maniobrar, diseño y distribución del área de operaciones y seguridad en las maniobras operativas. Esto va regido a leyes y procedimientos que tiene el mismo puerto para cada operación. A continuación le paso con mi compañera. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Yo le voy a definir la variable insatisfacción de los importadores de cara general. Bueno, como definición conceptual de la variable, hemos considerado los los estudios de Banich Chinchai y Lim Song Kiat del 2025, ¿no? Que es reciente, donde definen la insatisfacción del cliente como la discrepancia entre las expectativas del usuario respecto a la calidad del servicio logístico, ¿no? Lo que incluye costos, tiempo, confianza y la eficiencia de la asignación de sus recursos. Asimismo, como definición operacional de la variable insatisfacción de los importadores de cara general fraccionada, lo hemos dividido en tres dimensiones, ¿no? La primera, calidad logística; en la segunda, costos adicionales y tiempos de entrega. En lo que respecta a la calidad logística, cuenta con tres indicadores, ¿no? Coordinación y trazabilidad logística, fiabilidad del servicio, satisfacción con el soporte logístico. Estos tres puntos lo hemos considerado como puntos cruciales para esta dimensión. En la dimensión costos adicionales, los tres indicadores que representan a esta dimensión son costos por demoras en la manipulación, costos por daños o pérdidas, costos por procedimientos adicionales, que están enfocados netamente al, que afectan directamente, mejor dicho, a los importadores, ¿no? En lo que son tiempos de entrega, hemos considerado como indicadores la eficiencia operativa, retrasos por procedimientos internos y flexibilidad y gestión de imprevistos. No, son factores que el terminal APM tienen esas falencias, ¿no? Que afectan directamente a los importadores de carga general fraccionada, ¿no? Estas tres dimensiones son cruciales para esta investigación. Bueno, siguiente. Ok, buenas noches. Vamos a hablar sobre población, muestra y muestreo. Y es que nuestra investigación se orienta al análisis de los importadores de carga fraccionada que movilizan sus productos a través del terminal portuario APM. El objetivo es comprender su percepción respecto a la gestión portuaria y los factores que inciden en su experiencia operativa. Para ello se trabajará con una población conformada por 1.135 importadores, de los cuales se seleccionará una muestra representativa de 287 participantes, incluyendo a los principales clientes del negocio. La determinación de la muestra se realizará aplicando criterios estadísticos con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%, ¿no? Esto para garantizar la validez y precisión de los resultados. El instrumento principal de recolección de datos será un cuestionario estructurado diseñado por una escala Likert de frecuencia siempre, casi nunca, nunca, lo que permitirá medir de manera sistemática las percepciones y actitudes de los importadores frente a los procesos portuarios. La confiabilidad del instrumento será evaluada mediante el coeficiente alfa de Cronbach, asegurando la consistencia interna de las respuestas. Posteriormente, los datos serán procesados y analizados utilizando el software estadístico SPSS, lo que posibilitará la aplicación de técnicas descriptivas e inferenciales para obtener conclusiones robustas, ¿no? Este enfoque metodológico buscamos proporcionar información representativa, confiable y científicamente sustentada, ¿no? Que contribuya a la toma de decisiones estratégicas orientadas a la mejor eficiencia y calidad del servicio portuario.
siempre pensando en el fortalecimiento de la relación con los importadores y optimizando la gestión operativa dentro del terminal APM Callao. Buenas noches con todos. Bueno, quien le habla Jesús Lepaje, yo voy a hablar sobre la tabla de operaciones de variables. Las variables son dos, que son la falta de infraestructura y la otra es la insatisfacción de los importadores de carga general fraccionada. Vamos a comenzar con la falta de infraestructura. ¿Cuál es su definición operacional, sus dimensiones, sus indicadores y su escala de medición? En definición conceptual tenemos que según Warner 2022, nos indica que la calidad de infraestructura portuaria comprende las características físicas, tecnológicas y operativas del puerto, donde permiten a los transportistas realizar sus operaciones de carga y descarga de manera eficiente, segura y sin demora. Esto conlleva, esta pequeña definición de nuestra variable falta de infraestructura conlleva a tres dimensiones. La primera dimensión es riesgo de seguridad de la carga, deficiencia del área de almacenamiento y falta de áreas amplias de maniobra. Siempre en el puerto vamos a tener estas tres dimensiones muy exactas porque el riesgo de la seguridad de la carga es lo que el personal o la infraestructura nos puede ofrecer el puerto. La deficiencia de las áreas de almacenamiento quiere decir que puede carecer de espacio o puede carecer de personal que indique. La falta de áreas amplias de maniobra también habla de lo mismo, habla del espacio que nosotros podemos abarcar durante una operación tanto de importaciones como exportaciones. Sus indicadores son tanto de las tres dimensiones voy a mencionar sus indicadores. Cada dimensión, que son tres, obvio, tiene tres indicadores. Riesgo de seguridad de la carga, habla sobre el control y manipuleo de la carga, habla sobre gestión de riesgos de respuesta de incidentes y también habla del cumplimiento normativo y certificación de seguridad. ¿Qué quiere decir esto? Que el riesgo de la carga tiene estos indicadores. ¿Por qué hemos mencionado estos indicadores? Porque si nosotros cumplimos con las certificaciones de seguridad, antes de hacer cada operación, vamos a disminuir esta dimensión. La gestión de riesgo y respuesta ante incidentes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando pasa un suceso así? Cuando pasa una incidencia o un accidente. Control y manipuleo de carga. Tenemos que ser altamente profesionales para saber cómo lo que tenemos que manejar. Es diferente manejar cargas en el puerto directo que manejar en almacenes secundarios o principales. La siguiente dimensión es deficiencia en el área de almacenamiento. Ahí se habla sobre la infraestructura y las condiciones físicas que tiene el puerto de APM. Habla sobre la organización y distribución interna. También habla sobre el equipamiento y recursos operativos. La falta de áreas amplias de maniobra conlleva tres indicadores también, que es el espacio operativo de capacidad de maniobra, diseño y distribución de áreas de operaciones, seguridad de maniobras operativas. Muy importante lo último, seguridad de maniobras operativas. Cada maniobra que tenemos que hacer tiene sus procedimientos, ¿no? Por ejemplo, cuando descargan contenedores de un buque que acaba de llegar, hay una serie de seguimientos y monitoreo por procedimiento que se tiene que llevar al puerto. Cada puerto es independiente de cómo trabaja. En este caso, APM tiene su propio organismo de procesos, tanto en descarga como en carga. Ahora vamos a hablar sobre la otra variable, que es la insatisfacción de importadores en carga general fraccionada. ¿Por qué estos importadores tienen ese malestar, esa insatisfacción? ¿Por qué no están contentos? Bueno, acá le vamos a contar por qué. Esta variable que he mencionado se divide en tres dimensiones, que es calidad logística, costos adicionales y tiempo de entrega. En calidad logística, que es la dimensión, tenemos indicadores como coordinación y trazabilidad logística. Si bien es cierto, hay una trazabilidad, pero con demoras, no todos los procesos son ágiles. En fiabilidad de servicio, el servicio puede ser no elevado, pero se puede elevar con las malas prácticas o malos procesos. Satisfacción en el soporte logístico. Siempre tiene que haber una persona que pueda dar el soporte ante cualquier eventualidad de un servicio. Los costos adicionales, costos por demoras de manipulación, costos por daños o pérdidas, costos por procedimientos adicionales. Estos costos van a hacer que la importación tenga un valor un poco más alto. Y si el importador trae una carga que ha cotizado a tal punto, ya tiene una venta fija, pues con estos costos altos o estos sobrecostos que pueda tener, o estos costos adicionales, como dice la dimensión, los precios de venta se van a elevar.
En tiempo de entrega, eficiencia operativa, retrasos de procedimientos internos, flexibilidad y gestión de imprevistos. Normalmente en el puerto, en el Callao, las descargas son 48 horas, las descargas tienen su tiempo, pero en la práctica no se da y esto genera sobrecostos. Las dos, tanto las dos variables como sus dimensiones de cada variable que he mencionado, y por ende, cada indicador que he mencionado sobre las dimensiones y las dimensiones le pertenecen a la variable, tiene una escala de medición. En este caso, en este trabajo que hemos realizado con mi grupo, hemos hecho la escala en escala ordinal, en ambas variables, de 1 es nunca, 2 casi nunca, 3 a veces, 4 casi siempre y 5 siempre. En ambas variables hemos utilizado esta escala de medición. Y bueno, compañeros, profesor, esto es todo lo que puedo decir con respecto a los anexos sobre la tabla de operacionalización de las variables. Doy el paso a mi compañera. Profesor, buenas tardes. A continuación voy a seguir con el capítulo 3 del informe, que son los resultados. Para esta parte hemos hecho el uso del SPS, ¿no? Y hemos utilizado el alfa de Cambridge para la fiabilidad del cuestionario. Como verán, la fiabilidad general, el análisis general de las variables, presenta una buena fiabilidad, ¿no? Ya que nos botó como resultados el 0.829, ¿no? Bueno, que es una fiabilidad aceptable, lo que indica que la escala aplicada mide de forma coherente las variables analizadas, presentando una adecuada correlación interna. Esto ha permitido confiar en los datos recogidos, ya que los ítems que evalúan la falta de infraestructura presentan una excelente consistencia interna, ¿no? Lo que valida el cuestionario como un instrumento estadísticamente sólido. No obstante, la variable insatisfacción de los importadores, ¿no?, ha botado un resultado del 0.538, que es una fiabilidad baja, ¿no? Y esto, el obtener esta fiabilidad baja, ha indicado que podría estar medida con ítems que no se correlacionan adecuadamente entre sí, ¿no? En cambio, lo que es falta de infraestructura sí presentó una fiabilidad muy alta al 0.895. Esos ítems sí están adecuadamente correlacionados, ¿no?, con la otra variable. En los estadísticos descriptivos de las variables, la falta de infraestructura y la satisfacción, bueno, los resultados nos han mostrado un nivel medio entre ambas variables, y esto indica que existe percepción de deficiencias por parte de los importadores, pero aún no alcanza niveles críticos. Lo que se verifica, ¿no?, lo que se puede mostrar es que la pertinencia del estudio, ¿no? Y, o sea, que es pertinente realizar este estudio, ¿no? Y la necesidad de optimizar el funcionamiento del terminal APM Callao. En lo que respecta al análisis inferencial, hemos realizado las pruebas de normalidad utilizando las pruebas de Kolmogorov, Smirnov y Shapiro-Wilk, ¿no? Estas pruebas estadísticas nos permiten determinar si un conjunto de datos sigue una distribución normal o no, ¿no? Ya que Shapiro-Wilk, en este caso, es la más adecuada. Hemos utilizado Shapiro-Wilk porque es la más adecuada para unas muestras pequeñas, ¿no? En este caso hemos utilizado un muestreo probabilístico de 10 personas, de 10 importadores, ¿no?, para realizar esta investigación utilizando el cuestionario. Mientras que Kolmogorov-Smirnov se prefiere más que nada para las pruebas grandes. Ambas pruebas comparan la distribución de los datos de la muestra con la distribución teórica normal para ver si se ajustan bien. Y bueno, acá podemos ver que en el Shapiro-Wilk la falta de infraestructura botó una distribución normal del 0.434 y igual la insatisfacción de los importadores 0.953, una distribución normal. Ambas variables han cumplido con los supuestos de normalidad, que son mayores a 0.05,
lo que respalda la calidad de los datos y permite aplicar análisis inferenciales. En la tabla en la tabla 4, la correlación de Spearman entre la falta de infraestructura y la insatisfacción, podemos ver en la tabla que, bueno, los resultados de esa tabla en general, que existe una tendencia positiva, ¿no?, entre la falta de infraestructura e insatisfacción. Sin embargo, no se evidencia relación estadísticamente significativa, ¿no?, entre las variables, ni entre sus dimensiones. Debe ser debido al tamaño reducido de la muestra. Esto nos ha indicado que no se puede afirmar que la infraestructura influya directamente en la insatisfacción, aunque sí se observa una inclinación que podría confirmarse con una muestra mayor. Con una muestra mayor, la verdad. Porque acá, como verán, ya le comenté que solamente se utilizó un muestreo de 10 personas. Si abarcarían más, como 50 aproximadamente, sí podría ser una correlación un poco más alta, no una correlación significativa entre las variables. En la tabla 5, que son las tablas cruzadas entre la variable 1 y la variable 2, podemos ver que a partir de la tabla y el gráfico que hemos podido analizar, se observa que la mayoría de los casos se concentran en los niveles medios de ambas variables, ¿no?, entre la variable falta de infraestructura y la insatisfacción de los importadores. Esto indica que existe una percepción de diferencias en la infraestructura, pero que todavía no genera una insatisfacción crítica ante los importadores, ¿no? Y en relación con la hipótesis general, existe relación entre la falta de infraestructura y la satisfacción de los importadores de carga general al terminar la PMK ya 2025, indica que la distribución es heterogénea, pero no proporcional, y no se evidencia un patrón claro de incremento directo entre ambas variables, por lo que el análisis inferencial rechaza la hipótesis, ¿no?, ya que es mayor a 0.05. Y aunque hay coincidencias en niveles medios, no se puede afirmar que la infraestructura sea la causa de la insatisfacción, pero sí es un factor de alerta operativa preventiva. En la tabla cruzada de la variable 2 y la dimensión 1 de la variable 1, o sea, de la variable de insatisfacción de los importadores con la dimensión 1 de la variable falta de infraestructura, nos ha podido botar como resultado que existe una predominancia en nivel medio entre insatisfacción de los importadores y riesgos de la seguridad de la carga, ¿no?, que es la dimensión de la variable 1. Asimismo, se observa una tolerancia operativa a los riesgos, lo que sugiere que el importador ya está acostumbrado a esas condiciones en el terminal, ¿no? También, al existir pocos casos en nivel alto, se infiere que los riesgos de la seguridad de la carga aún no representan un problema crítico. Por lo que, en relación con la hipótesis específica 1, existe relación entre la insatisfacción de los importadores de carga general y riesgos en la seguridad de la carga en el término de la PMK ya 2025, se rechaza estadísticamente, ya que es mayor a 0.05, aunque existen indicios operativos de impacto en la percepción del servicio. En la tabla cruzada de la variable insatisfacción de los importadores y la dimensión 2 de falta de infraestructura, los resultados nos indican que la mayor concentración se ubica en el nivel medio y en algunos casos en nivel alto, que considera una alerta operativa, la verdad. Esa dimensión presenta un mayor riesgo en generar insatisfacción a los importadores,
en el futuro y coincide con los estudios previos donde indican que el almacenamiento es el eje crítico en la eficiencia portuaria. En relación con la hipótesis específica 2, existe relación entre la insatisfacción de los importadores de carga general y la dimensión 1 de la variable 1, que es la deficiencia de las áreas de almacenamiento en el terminal APM Callao 2025. Esto se rechaza estadísticamente. Sin embargo, es la dimensión con mayor riesgo logístico potencial, ¿no? Ya que el problema se basa netamente en el almacenamiento, ¿no? Esta investigación se basa en el almacenamiento que ofrece APM y se considera pues un eje crítico. En la tabla 3, en la tabla cruzada, que es la que cruza la variable 2 con la dimensión 3 de la variable 1, los resultados nos indican que la mayoría se mantiene en nivel medio. Y esto infiere en problemas operacionales moderados. Es la dimensión menos influyente sobre la insatisfacción, pero que podría volverse un problema si aumenta el volumen de carga en los próximos años. Esa relación con la hipótesis específica 3 y la hipótesis es: ¿existe relación entre la insatisfacción de los importadores de carga general y la falta de áreas amplias de maniobra en el terminal APM Callao 2025? Se rechaza estadísticamente, ¿no? Lo que demuestra que esta dimensión aún no afecta directamente la percepción del servicio. O sea, los clientes no se ven afectados mucho, o sea, o no consideran este punto como algo que perjudique a sus cargas, ¿no? Bueno, eso sería todo con respecto a los resultados. A continuación, mi compañera pasará a exponer la discusión. Bueno, en esta parte vamos a hablar sobre la discusión y como primer punto tenemos la seguridad de la carga. Y es este el primer objetivo donde analizamos si existía una relación entre la insatisfacción de los importadores y los riesgos de la seguridad de la carga en el terminal APM Callao. Según la teoría, cuando existen fallas en la seguridad operativa, la satisfacción del usuario debería disminuir. Esto lo plantea Kira Naudi y Polemi en el 2023. Sin embargo, en nuestra investigación no encontramos una relación significativa. El coeficiente RHO fue 0.25 y el valor P fue mayor a 0.5, lo que indica que la relación es débil y no significativa estadísticamente. ¿Y por qué sucede esto? Principalmente porque los importadores se ubicaron en niveles medios de percepción del riesgo y sobre todo porque muchos utilizan diferentes mecanismos propios de protección, ya sean como seguros adicionales, supervisión directa o custodia externa, ¿no? Y ya esto haría que reduciera la dependencia del terminal y atenúe el impacto de alguna manera en su insatisfacción. Como segundo punto tenemos las áreas de almacenamiento. Este segundo objetivo también evalúa la relación entre la insatisfacción y la deficiencia de áreas de almacenamiento. Y es que la literatura indica que los problemas en almacenamiento con falta de espacio, mala organización o saturación afectan directamente al usuario. Esto lo plantea Dicebo en el 2023. En el estudio, aunque descriptivamente los importadores perciben deficiencia en niveles medios y altos, la correlación no resultó significativa. Eso significa que estadísticamente no se puede confirmar una relación. Sin embargo, los antecedentes de Ocitran en el 2023 y Mas y Tarazona en el 2022 sí muestran saturación y problemas de almacenamiento en el Callao, lo que coincide con nuestras observaciones descriptas, ¿no? ¿Por qué no apareció la relación en nuestros datos? Porque varios importadores usan almacenes extraportuarios para evitar la congestión interna y esto también reduce la variabilidad en la muestra y afecta los resultados estadísticos. Como tercer punto tenemos las áreas de maniobra. Este tercer objetivo analizó la relación también entre la insatisfacción y la falta de áreas amplias de maniobra. La teoría indica que cuando faltan áreas amplias de maniobra aumentan los tiempos operativos, los daños y la insatisfacción, y así lo señala Mateiros en el 2024. En nuestra investigación, nuevamente no se encontró relación significativa. El RHO
solo fue de 0.044, prácticamente nulo, y el valor P mayor a 0.5. La mayoría de importadores perciben las áreas de maniobra como limitadas, pero no críticas. Esto explica por qué no afecta directamente en sus niveles de satisfacción. El cuarto punto es la falta de infraestructura y satisfacción. Este objetivo general buscó determinar si falta de infraestructura del terminal APM Callao se relacionaba con la insatisfacción del importador. De acuerdo con el enfoque teórico de Bainichi Shai, en el 2025, cuando los riesgos operativos aumentan, ya sea en seguridad, almacenamiento o maniobra, la satisfacción del usuario debería disminuir. Sin embargo, en nuestro estudio no se encontró una relación significativa entre la falta de infraestructura y la insatisfacción. Esta ausencia de significancia no contradice necesariamente la teoría. Se explica principalmente de dos factores. Nuestro tamaño de muestra y la heterogeneidad operativa para cada importador, ya que manejan riesgos de formas distintas, ¿no? En este estudio más amplio, como el de Salgado 2024 en puertos de Chile, sí se evidencia que la deficiencia de infraestructuras afecta directamente a la satisfacción del usuario. En nuestra investigación, aunque estadísticamente no es significativo, las tendencias descriptivas sí muestran riesgos operativos persistentes que podrían volverse relevantes con una muestra mayor. Bien, para ir finalizando, vamos a ver las conclusiones de nuestro trabajo de investigación. Acá hemos analizado si la falta de infraestructura en el terminal APM Callao influye en la insatisfacción de los importadores. Aunque la infraestructura deficiente es un problema reconocido por los usuarios, estadísticamente no hemos encontrado una relación significativa entre esa deficiencia y su nivel de insatisfacción. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, principalmente por dos motivos. El primero es el tamaño reducido de la muestra, que limita la capacidad del estudio para poder detectar relaciones reales. Y el segundo es la diversidad de las prácticas de los importadores, ya que estos utilizan medidas externas como supervisión directa, seguros o servicios privados de custodia. Estas acciones compensan las fallas del terminal y hace que la percepción final de satisfacción no se vea tan afectada. Cuando contrastamos estos resultados con estudios internacionales como el de Salgado en el 2024, donde habla sobre los puertos de San Antonio y Valparaíso en Chile, se observa diferencias importantes. Por ejemplo, en el caso chileno, la falta de infraestructura sí impacta directamente en la satisfacción del usuario, porque cuentan con sistemas portuarios más grandes, con más datos y con evaluaciones más amplias. En cambio, en el terminal APM Callao, el contexto operativo y la muestra limitada hace que la relación no se vea reflejada estadísticamente, aunque en términos descriptivos sí se observan problemas similares. Bueno, en resumen, aunque la hipótesis no se confirma estadísticamente, la información analizada muestra que sí existen vulnerabilidades de infraestructura que pueden afectar la satisfacción. Si se estudia a un grupo más grande, podríamos tener una muestra más consolidada, ¿no? Bueno, es por ello que concluimos que estas deficiencias representan un riesgo operativo latente, que debe atenderse para mejorar la eficiencia, la competitividad y la percepción del usuario en el mediano plazo. Bien, eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias.